Norma, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo estás, días. Norma? Muy bien. ¿Eso? ¿De estar aquí? Oye, pues ya lo platicábamos ahorita en la presentación, el mercado cada vez es más competitivo. Nosotros como empresarios, pequeños, medianos, grandes o grandotototes, tenemos que estar al día y enfrentarnos a diferentes retos y para esto la mejor manera es tener un plan de mercadotecnia o comercial. Pero, ¿qué es esto? Porque de pronto lo podemos pensar como, ay, pues mi plan es dar folletitos. Claro. Mi plan es tratar bien al cliente, pero va mucho más allá de esto. Mucho más. Fíjate que sí, conforme ha ido pasando esta sección, nos hemos dado cuenta que estos emprendedores se tienen que profesionalizar. ¿Sí? No por ser emprendedores, por tener negocios pequeñitos, lo vamos a hacer improvisado. El chiste es aprender a cómo lo vamos a hacer correctamente, bajo un plan, bajo un documento que nos guíe, que nos oriente y que nos permita tener una visibilidad ante otros mercados como alguien serio, como alguien formal, como alguien que está haciendo bien las cosas. El plan de mercadotecnia es un documento que todos los emprendedores debemos tener, de verdad. Lo tienen las grandes empresas, las medianas, y lo mismito se puede bajar, se puede tropicalizar hacia las pequeñitas, hacia los emprendedores. Y es que muchas veces, Norma, los emprendedores pues no contamos con cierto pues capital para invertirle y contratar a alguien que esté especializado en mercadotecnia. Exacto. Entonces, esto nos podría servir pues por lo menos para dar este primer paso, ¿no? Por supuesto, todo lo tenemos que poner al nivel, ¿verdad? Si es una empresa grande, bueno, los planes son enormes, en donde se requiere a lo mejor una asesoría de una empresa muy especializada, pero si soy un emprendedor, lo puedo hacer yo muy casero. ¿Y cuál es el chiste? Realmente aplicarme y hacer las cosas bien. Para micronegocios también funciona. Pero por Microempresas. supuesto, por supuesto. ¿Y qué tenemos que tener, ahora sí que asentado, así hacer una lista de objetivos o qué tener para poder poner en Tener práctica este documento, plan? claro. Porque de pronto lo piensas y es como dices, ay, me voy a enfrentar a un ojo en No, qué blanco, difícil, ¿cómo le voy ¿no? a hacer? Y si no tienes idea, pues tú mismo te vas a boicotear, ¿no? Sí. Exacto. Mira, se puede hacer el documento, me debo de asesorar con alguien que me ayude para que esté muy bien escrito, eso es lo mejor, y de verdad proponérmelo a tener. Todas estas estrategias siempre las bajamos con un caso práctico, con un ejemplo. ¿Por qué? Porque es la mejor manera en cómo podemos ver que las cosas se pueden hacer. Claro, sentirnos identificados. El plan de mercadotecnia, este documento empieza con lo que es el análisis de la situación. Análisis de la situación, ¿qué es eso? Sí. Hay que analizar las variables controlables y las no controlables por la empresa. O sea, ahí ya nos estás hablando en chino. En chino. ¿Cuáles son las variables que yo como empresa no puedo controlar? Yo no puedo controlar lo que pasa en la economía. Ándale. Que si sube el dólar, la inflación, que si la devaluación. Son cuestiones que yo como microempresario se salen de mis manos. Claro. Pero que sí te pueden afectar, ¿no? Me afectan totalmente y las debo conocer. Claro. Me debo documentar. ¿Cómo andan las cosas en la economía? Sí. Por ejemplo, Carmina, que se dedica a administrar rentas de departamentos y de locales, tiene que estar muy al día checando cómo andan las rentas, cómo andan los precios, qué capacidad tiene la gente para pagar. Porque bueno, yo quiero, pero no tengo dinero, no tengo la capacidad para pagar. Entonces, necesito estar analizando esa situación económica del país. Otra cuestión muy importante en este negocio, que es la renta, para ponerlo, para bajarlo, para poner muy en real, las cuestiones climatológicas. No las puedo controlar. Claro. Y como empresario me afectan terriblemente. ¿Qué pasa si yo me dedico a la renta de departamentos y resulta que ya me habló el que está rentando? Hay una gotera, se inundó, se rompió la cisterna, hubo un corto. Necesito yo estar al día y checando y estar, la verdad, a expensas de estas cuestiones que se salen de mis manos. La competencia también es no controlable. Sí. Yo no puedo controlar que otros hagan las cosas bien o mal. O que las hagan como yo y se pongan al lado. Por No, supuesto. pasa. Pero ¿qué pasa si las hacen como tú y se ponen al lado? Hago algo diferente para quitarla, borrarla, ¿cierto? Entonces, esas variables en mi plan las tengo yo que especificar.
las bien. no controlables. Pero también hay variables controlables, que son las que yo puedo definir y las que yo puedo tener el manejo de ellas. Los recursos humanos, por ejemplo, contrato a un chico que me ayude a que vaya a visitar todos los locales, a que esté revisando, a que me ayude a la contabilidad. Eso sí lo puedo controlar. Ahora, Ok. estas son pequeñas inversiones que como microempresario te pueden costar mucho, pero valen toda la pena. Valen la para pena. tener un control. Y eso controlable tú lo puedes medir en tus gastos. Ah. Si tú eres solita como Carmina, que Carmina es la que hace toda esta negociación de ver quién le da su departamento para renta y a quién se lo renta, ella sola no necesita recurso humano, sino que ella lleva muy buen control de agenda, Y tendría que lleva estar muy bien sus organizada. llamadas ¿no? telefónicas muy ordenadas, Claro. un servicio y una atención a sus clientes, tanto al dueño del departamento como el que lo renta, y ahí se está evadiendo costos terriblemente. Organización. Organización, y eso es controlable por ella. Entonces, yo en mi plan voy a apuntar cuál es mi situación con mis variables externas, no controlables o no controlables, y mis variables internas que sí son controlables. Controlables, ok. Y de ahí me voy a la siguiente parte, que es determinar los objetivos. Ok. Los objetivos deben de ser cuantificables y deben de ser alcanzables. No puedo tener yo sueños guajiros de querer hacer algo cuando estoy viendo que esta situación que estoy ya analizando me está dando la pauta para ver qué objetivos tengo. Voy a rentar 5 departamentos a rentas entre 10,000 y 20,000 pesos. Ahí ese objetivo es cuantificable y estoy hablando de números. Y cuantificable es cuando estoy hablando de cualidades. ¿De qué cualidades? Salud. Salud. Gracias. Suele La pasar. salud, por ejemplo, es una cualidad. Es que alguien se acordó de mí, alguien que tiene un negocio por ahí. ¿No tendrás Claro. algún departamento que Pues yo rentar? creo que ¿O por no ahí está el querrás asunto. rentar? Hay que Más bien hablarle no me a lo quieren Carmina. pagar. Pues, ¿cómo ven, chicos? Entonces, Sí. de esta manera vamos haciendo el plan y si les parece bien, la siguiente sección, el siguiente jueves, vamos terminando los puntos de este plan. Me encanta la idea. Siempre tomando en cuenta, yo les voy a pedir a todos los microempresarios, a todos los emprendedores, que tengan lápiz y papel y vayan tomando nota de esto. Estos son tips que van a hacer que su negocio realmente crezca, realmente exista. Ok. ¿Sí? Porque si no hacemos las cosas bien, lo improvisado no resulta. No, y nos vamos a quedar siempre ahí. Ahí se Hay va que a tomar en cuenta estos consejos que son los que utilizan precisamente las grandes empresas. Las grandes empresas, ¿Verdad? lo que las grandes empresas tienen, se puede bajar perfectamente, tropicalizar hacia las pequeñas y yo caseramente lo puedo hacer. Ahí está. Muchísimas gracias. ¿no?